Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. ¡Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Princesas del gimnasio acroartístico que nos acompañan en la noche de hoy. ¡Qué hermosas niñas! Bueno, te voy a prestar un ratito este micrófono. Aparte de bailarina, te vas a convertir también en conductora de TV. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Sí. Bueno, vos sos María Valeria Sandoval. Bueno, contame un poquito, María Valeria, ¿cuántos años tenés actualmente? 9. 9 añitos. ¿Y hace cuánto que estás estudiando gimnasia? ¿Cómo es? ¿Danza acrobática o gimnasia acrobática? Gimnasia acrobática. Gimnasia acrobática. ¿Hace cuánto tiempo estás estudiando? Hace 2 años. 2 años. Bueno, tenemos que decir que la directora general y entrenadora es Perla Alfonso y la maestra coreógrafa e instructora es Mercedes González, para quien pido este fuerte aplauso porque no es fácil manejar a los niños. Qué agilidad, qué destreza. Le vamos a pasar el micrófono a Ana Valentina. Qué ojazos, mi amor, las dos son preciosas. ¿Vos cuántos añitos tenés? Yo tengo 10. 10 años. ¿Y hace cuánto estás estudiando? Y casi ya 2 años. 2 años. ¿Y qué tal son las profes? ¿No son argeles, exigentes? No vayas a tener miedo porque están lejos nuestros, ¿me podés contar? Son exigentes, pero son para que sigamos aprendiendo. Muy bien, aprendan de estas niñas. La exigencia es lo que lleva al éxito, por supuesto que sí. Bueno, mis amores, van a seguir viniendo, me supongo les gustó bailar aquí en Casa Talentos Paraguay. ¿Me van a seguir acompañando en otra oportunidad? Genial, genial. Bueno, no se despeguen de las pantallas de América. Vamos a un pequeñísimo corte comercial y enseguida volvemos con mucho más. Casa Talentos Paraguay. La oportunidad que tengo de sentirme ganador y de hacerlo con pasión. En Casa Talentos.
señores, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Buenas noches nuevamente, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Pues aquí una vez más la Cazatalentos de Paraguay, con esa voz maravillosa, una de las voces oficiales de Netflix y la voz oficial de Batman en España. Imagínense, un talentazo realmente español que nos acompaña aquí en Cazatalentos, al igual que Humbertico, que es este jingle maravilloso que escuchamos de fondo. Así que gracias a Humbertico y a Esteban por formar parte de Cazatalentos Paraguay. Bueno, hoy arrancamos con una danza acrobática maravillosa de la mano de dos muñecas divinas. Yo siempre decía que soñaba con tener nenas y tuve 4 varones, así que me vendrán las nueras y las nietas. Hoy recibí a 2 muñequitas, María Valeria Sandoval Vázquez y Ana Valentina Melgarejo Jara. Ellas son del gimnasio Acroartistic y hoy tengo aquí a mi lado a la directora general y entrenadora Perla Alfonso, que quiero agradecer también a la maestra y coreógrafa e instructora Mercedes González, que está por detrás de cámaras controlando y dirigiendo todo. Bienvenida, Perla, buenas noches. Gracias, un placer, gracias por la invitación y bueno, feliz de poder mostrar nuestro arte en este programa y bueno, esta nueva modalidad que está ahora creciendo bastante grande hoy en día y bueno, feliz por estar acá mostrando. Yo te cuento que cuando yo era chica veía con mi abuela, por ejemplo, vos vas a conocer muy bien todo el tema del 10 perfecto, de la gimnasia acrobática, Nadia. Pero de las rumanas en general, porque son impresionantes, ¿verdad? Era fanática, pero nunca me animé. Por la estatura. ¿Hay algún límite de estatura para este tipo de gimnasia acrobática? La verdad que no, pero generalmente hay un prototipo físico que se busca para esta modalidad, ¿verdad? Así como otros deportes, como el básquet también, ¿verdad? Claro, entonces en gimnasia también hay un prototipo de físico que yo no tenía, evidentemente. Pero maravilloso, y me llama la atención cómo a tan corta edad tienen esa agilidad tremenda. Bueno, son niños, todavía están preparados para eso. ¿Cuánto tiempo entrenan, Perlita? Y están prácticamente a la semana, están haciendo casi 8 a 10 horas semanales. 8 a 10 horas. Sí, hacen un entrenamiento de 3 horas por día. Porque 3 veces si la gente semana se fija en los detalles, esa levantadita, esas cosas son sumamente difíciles de hacer. Todo lo que hicieron las niñas, realmente maravilloso. Cuando vienen bailarines a presentar su arte, yo les digo, bueno, voy a ir a practicar, pero después este tipo de cosas, por ejemplo, ya no hay caso, ¿verdad? Conmigo, eso ya estamos out totalmente. Ya. Bueno, hoy estamos, el sábado pasado tuvimos noches eliminatorias, hoy arrancamos presentando a los 5 participantes que quedan de los 10 finalistas. Hoy vamos a presentar a 5 de ellos y Perla va a estar aquí como directora, como profesora también echando un vistazo. Quiero agradecer antes a todo mi jurado, el querido doctor Enrique Castro. Gracias, Enriquito, por estar siempre presente, director de Cultura del Parlamento Nacional y de la Cámara de Diputados. También quiero agradecer, por supuesto, a Norad Alfonso, nuestra bella dama del jurado, que la queremos tanto, no solamente nosotros, todo el mundo. Al queridísimo tenor guaraní, nuestro maestro Miguel Coronel, tenor guaraní, pero yo le digo temor guaraní por lo exigente que es, ¿verdad? Y Rodrigo Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Gracias al jurado que esta noche nos va a estar acompañando una vez más. Momento de arrancar, momento de presentar a nuestro primer participante de la noche. Él es Ángelo Vitorino desde la ciudad de San Lorenzo. Buenas noches, Ángelo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, jurados y Andrea.
Un gusto tenerte, Ángelo. Y antes que nada, felicitarte porque llegaste a los 10 finalistas. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a estar entre los 10 finalistas de participantes de todo el país y del mundo? Gracias. No te imaginas, está medio tímido hoy, Ángelo, parece, ¿verdad? No te me pongas tímido, Ángelo, que vos sos un gran artista. Bueno, mi amor, ¿qué te parece si presentamos? Le pido a producción el material de Ángelo Vitorino. Me decía que voy a hacer tus calzones como los que usa el ranchero. De los comienzos lana, de los sacapos de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Nunca te fíes de promesas, y mucho menos de amores. Muy bien, Ángelo, fuertes esos aplausos. Qué outfit maravilloso, qué escenario maravilloso. Me pareció el Hotel del Lago en San Bernardino, si no me equivoco, ¿verdad, Ángelo? Sí. Muy, muy linda tu presentación, pero lo reitero una vez más, yo no soy jurado. Querido doctor Enrique Castro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrea? Súper, después quiero dar una noticia con vos, Enrique. Porque la gente, los participantes ya saben, los ganadores ya saben que además de recibir el premio de Cazatalentos, reciben, gracias a vos, el premio República. Pero hoy tenemos que dar una sorpresa más, que es el lugar donde va a ser la premiación, que es realmente un lugar de lujo, Enrique. Así mismo. ¿Querés que diga? Podés decir si sos el presidente del jurado. Bueno, esta gran final va a ser en un lugar muy prestigioso realmente, así como se merece la niñez y la juventud paraguaya, así como se merecen los artistas de nuestro país y los artistas a nivel internacional, porque este es un programa internacional. Entonces hemos decidido justamente con la producción y la querida Andrea Ugarriza, que es dueña e ideóloga de este maravilloso programa, con toda la gente del canal, realizar esta gran final, nada más y nada menos que en la Biblioteca del Archivo Central del Congreso Nacional de la República del Paraguay. Fuertes esos aplausos, por favor, y como siempre, Enrique, el Parlamento colaborando y apoyando, y dijeron que sí desde el primer momento a Cazatalentos Paraguay, y siempre te lo reitero, Enrique, para mí es un lujo tenerte en el programa y como presidente de mesa del jurado. Y hablando de jurado, ¿qué te pareció la presentación de Ángelo Vitorino? Sí, espectacular. Artista ya desde su nombre, ¿verdad? Desde el nombre que trae ya de nacimiento el querido Ángelo. Bueno, este tema que eligió esta ranchera mexicana, que es de Juan Díaz del Moral, conocidísimo maestro mexicano, y también de Emilio Donato en la música, ¿verdad? Pero que lo hizo famoso el conocidísimo Jorge Negrete, esta ranchera mexicana, allá por el año 1948. Ya te imaginas cuántos años tiene esta ranchera y sigue mexicana. Siendo un clásico. Sí, así mismo. Bueno, Ángelo impecable, como siempre, en su vestuario. Como dijiste, el lugar donde filmó, un lugar ícono de este país, de
del verano del Paraguay, nada más y nada menos que frente al hotel del lago de San Bernardino. Espectacular. Y bueno, la parte vocal ya voy a dejarle seguramente al maestro Miguel Coronel, que es el maestro de maestros, pero a mí me encantó todo su performance, sus movimientos. Yo le pongo un 9. Muy bien, excelente puntuación. Cómo me gusta recibir esos puntajes. Y bueno, ya estamos a instancias finales, ¿verdad? Está duro el tema. Ahora la escucho a la diosa del jurado. Ella es mi bella Norad Alfonso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Un Súper. Saludo grande a vos, también a mis queridos compañeros, miembros del jurado. Y Ahí a los escucha, Norad, de vuelta ahí los compañeros que están enamorados siempre y bueno, y quieren que vengas a piso, no hay nada que hacer. No, cuando quieras, las visitamos. Vamos a visitar. Venga. No hay problema. No hay problema, vamos a ir. Un saludo grande a los chicos, también a los compañeros de América. Bueno, a mí me gustó muchísimo Ángelo, rápidamente, obviamente porque el tiempo en televisión es oro. Así mismo. Y bueno, me encantó todo, me encantó el outfit, me encantó la puesta en escena y hasta me gustó los movimientos, ¿verdad? Realmente se nota el carisma de Ángelo y me encanta que le pone garra, no le importa nada si la gente pasa ahí atrás, ni ahí él está, ¿cómo se dice? Así que bueno, me gusta muchísimo. Me encanta, bueno, mi puntuación es secreta, pero es muy buena. El voto Ñemí de Norad Alfonso. Bueno, ahora sí vamos a escuchar música de suspenso, por favor, porque llega él, el querido pero a la vez muy temido maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas noches. Súper, profe. Acá estoy reposando ya otra vez. Estoy escuchando, escuché todos los videos que me envió Sandrita y la verdad que hoy está difícil la cuestión porque son todos muy buenos. Sí. Y ya estamos en instancias finales. Los 10 finalistas, profe. Qué duro para ustedes como jurado. Se lucieron todos. Se lucieron toditos, están, mira, al ras están todos. Y Ángelo puntualmente estuvo impecable, ese vestuario, parecía un ángel realmente, con esa mirada candorosa y no perdió su esencia infantil. Cantó, como dijo Norad, de corazón, de alma, no desafinó, un poquitito, algunas notas graves, pero eso para no empañar, yo le pongo un 10. Muy bien, excelente, un 10 entonces para Ángelo Vitorino. Y vamos a ver qué opina Rodri. ¿Por dónde andás, Rodri? Buenas noches, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial también a Sandrita ahí, que siempre está en contacto con nosotros enviándonos los videos, y a este prestigioso jurado también que me acompaña, a Enrique Castro, a Norad, al maestro Coronel. También un saludito a la maestra Perla Alfonso y su elenco también que estuvo en el programa, así que un saludo especial a ellos. Así es. Bueno, Ángelo Vitorino, también quiero agradecer a la gente de San Lorenzo que siempre me envían saluditos y que siempre están expectantes del programa. Ah, mira vos, también tenés tus fans por San Lorenzo, Rodri, ¿eh? Todo San Lorenzo, Luque, o sea, todo el Paraguay, para que vamos a mentir, ¿verdad? Están aquí acompañándonos a full. Y bueno, para mí Ángelo cantó muy bien, me gustó su ímpetu, porque como es una música ranchera mexicana, tiene que tener mucha fuerza y solo le faltó trabajar un poquito en los finales, nada más, ¿verdad? Que no es mucho y yo creo que va a ir mejorando. Y yo le pongo un 8. Un 8, muy bien. Fuertes esos aplausos, gracias, Rodri. Y bueno, así empezamos a presentar, Perlita, a nuestros 5 finalistas de los 10 que quedan. 20 fueron los seleccionados. Y bueno, ya estamos a instancias finales, entonces se viene cada vez más duro.
pero cómo cuesta, Perla, cuando tenés que ir eliminando a los chicos, ¿verdad? Y a los grandes también, porque acá se presentan inclusive grandes talentos a nivel internacional. Y acá no importa la edad, la categoría, lo que importa es la calidad artística, las ganas con que lo hacen y que un verdadero artista debe de conquistar al público. Eso es lo que mide el jurado, aparte del outfit, del video, ¿verdad? Bueno, ahora te voy a presentar a Constanza Sánchez, que también es de San Lorenzo. Buenas noches, Constanza. ¿Cómo estás, mi princesa? Hola, muy buenas noches, querida Andrea. Estoy muy feliz de estar en tu programa Casa Talento. Constanza, veo cómo moves las redes sociales con todo, cómo te apoya la gente, cómo te sigue, cómo están ahí prendidísimos. No se olviden de seguir el Instagram de Casa Talentos PY, porque ahí pueden dar el voto en la final para su participante favorito. Mi amor, felicidades por llegar a los 10 finalistas a tu corta edad. ¿Cómo te sentís? Me siento muy feliz. Mi amor. Bueno, vamos a ver tu material. Es hermosa la vida si hay amor. Si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien con amor, con amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor, es mejor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo. Fuertes esos aplausos para esta princesa divina que nos decía que por amor todo es fácil, ¿verdad? Qué lindo ver cómo tienen esa desenvoltura escénica, pierden la timidez, son artistas ya de nacimiento, no hay nada que hacer. ¿Qué opinás, Enrique? ¿Quién sabe qué dice Sánchez cuando apaga? San Lorenzo, saludos cordiales para todos los amigos de San Lorenzo. Bueno, por amor de José Luis Perales, creo que habrá cautivado este tema también a Norat, porque es uno de sus preferidos también. Así mismo. El españolísimo José Luis Perales. Ah, qué época aquella, ¿verdad, Norat? Sí. Comenzábamos a enamorarnos, y por amor lo hacíamos todo. Así hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Bueno, querida Constanza Sánchez, hermosa princesa, también en un lugar en el jardín del Hotel del Lago, al lado de esa sirena. Dios mío, hermosa voz, te espera un futuro espléndido, igual que Ángelo también, ¿verdad? Ambos son artistas del futuro que van a llegar a ser, pero gigantescos. 9. Muy bien, un 9 del doctor Enrique Castro. Y a ver, Norat, ¿tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Claro que sí, tuvo mucha fuerza. Yo anoto todo para que los participantes sepan. Bueno, Constanza, mi vida, una princesa, ella es una reina realmente. Me encantó la puesta en escena, el outfit, me encantó todo. Algunas partecitas de la canción del cantante José Luis Perales, como dijo
acá mi compañero Enrique. Yo soy doña retro, para que la gente sepa, me encanta todo lo que es la música de antes, de los 70, 80, Camilo Sesto, Rafael. Me encanta todo tipo de lo que sea de la música buena, la música antigua. Y mira, Constanza, tenés un gran futuro, muñeca. Hay partes nomás que es como que largabas, por amor, ¿entendés? Cosas así. Mil disculpas, yo tengo una voz horrible, pero vos tenés una voz muy buena, pero hay cositas nomás que mejorar, Constanza, ¿sí? Pero mi puntuación es muy buena igual. Muy bien, excelente, muy buena puntuación de Nora, de este voto Ñemí, que lo vamos a develar obviamente en las próximas eliminatorias. A ver, mi temor guaraní, ¿qué nos dice? ¿Qué tal? Hola Constanza, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me encanta, hija, tu video, muy lindo. Parece que se pusieron de acuerdo con Ángelo para grabar en un lugar emblemático, así como siempre pedimos. Y el Hotel del Lago es un hotel de más de 130 años. Creo que este año cumple 80 años. Fue creado en 1883 y es un lugar hermoso. Y tenemos que reflotar otra vez la ciudad de San Bernardino como ciudad veraniega. Entonces, ¿qué mejor que el talento de ustedes para concienciar a la gente de que vuelva a San Bernardino otra vez? Muy lindo este tema de José Luis Perales. Hermoso tu voz, estaba como una sirena realmente. Las notas graves es lo que no estabas asegurando, pero legalmente la Oñe de Bahía, a mí me gustó. Hoy estoy bueno, Andrea. Muy así bien. Que a Constanza, qué milagro. Sí, hoy señor 10 también para Constanza. Seguramente, muy bien. Seguramente Siri hizo de las suyas, por eso el maestro está de buen humor. Y vamos a escuchar qué nos dice Rodri. ¿Qué tal, Constanza? Saluda a la gente de San Lorenzo. Bueno, esta música de José Luis Perales, yo sé que es muy difícil, muy complicada en los agudos, en los graves, principalmente en las terminaciones, pero para mí tiene una hermosa voz, tiene, mira, un futuro extraordinario que le espera. Yo quiero que sigas así, por algo estás también aquí en la final. El vestuario también excelente, me gustó muchísimo y se nota que se esmeraron mucho por realizar un video en el Hotel del Lago, que también me gustó, al igual que los participantes anteriores. Estuvo todo muy lindo, como le dije, algunos detalles que resaltar solamente son esos, los graves, los agudos y por sobre todo algunas partes en la final, pero es muy poca cosa. A mí me encantó, así que seguí así, Constanza, yo te pongo un 9. Muy bien, qué buena puntuación, gracias Rodri, gracias Constanza. Bueno, la verdad, se han tomado un laburo tremendo de ir hasta San Bernardino, de esos trajes. Vos sabés, profe, todo lo que cuesta eso, que estás con el día a día así, ¿verdad? Y más manejar niños. ¿Qué considerás, profe? ¿Es más difícil manejar adolescentes y adultos o niños? Y más complicados son los adolescentes, digo yo. Los adolescentes, lado complicado. Pero es lo más lindo que hay, porque trabajar con los niños y los adolescentes y ver tanto talento en el país es maravilloso. Eso es lo que descubrimos con Cazatalentos. De punta a punta del país nos sorprendió ver la cantidad de artistas que tenemos, porque yo creo que, o sea, es sumamente importante estudiar, pero uno ya nace artista. Sí. O si no, podés estudiar todo lo que quieras que no te va a salir. Perfeccionás nomás ya después. Exactamente, pero ya se lo trae en la sangre. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes quiero agradecer al Casino de Asunción, único, jugá seguro, andá ahí a España y Sacramento y divertite con amigos, en pareja, siempre, constantemente los shows de Patita Sola ahí en el Casino de Asunción. También quiero agradecer a Quinta Boutique La Deseada, un lugar para adultos, para ir a compartir en grupo de amigos o en pareja. ¿Por qué no? Tenés los love, las habitaciones matrimoniales, karaoke, pileta, parrilla, absolutamente todo. Un paraíso realmente
Seguilos en las redes como Quinta Boutique La Deseada. Hacese Trofeos de la ciudad de Caaguazú. También quiero agradecer a Carola Boutique de Los Laureles y de Luque. A Osval Style por mi luquete de siempre. A Estelita Uñas, que está por Suiza, nos va a traer las últimas novedades. Y a Huempas Calzados, apoya lo nacional. Vamos a un corte y ya volvemos. Un espacio por mis sueños. Para todo el mundo esta es mi canción. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Bueno, y acá sigo en compañía, la grata compañía de la profesora Perla Alfonso, directora general y entrenadora del gimnasio Acroartistic. Bueno, y por ahí atrás está la coreógrafa e instructora, la maestra Mercedes González. Perlita, yo quiero que le digas a la gente, ya hablábamos, ¿a partir de qué edad pueden arrancar los chicos, las niñas, haciendo este tipo de gimnasia acrobática? Y a partir de los 4 años nosotros ya estamos agarrando a las niñas, ¿verdad? Genial. Por genial. grupo van las edades. Bueno, y el gimnasio acroartístico, aparte de la gimnasia acrobática, ¿tiene algún otro estilo que se pueda aprender? Sí, dentro mismo del programa, que la modalidad se llama acrodance. Ajá. Es una fusión de la acrobacia con la danza. Es algo nuevo. Sí, es una modalidad nueva, bastante nueva. Y bueno, es la fusión de un poco de acrobacia con danza. Entonces, las niñas también tienen clases de danza. Tienen un poco de clásico, jazz y contemporáneo. Qué lindo. Que son las modalidades que se acoplan más a la acrobacia. Qué maravilloso. A partir entonces de los 4 años y límite de edad. No tenemos límite. No hay tenemos límite gente de edad. adulta también. Ah, mira vos. Sí. Sí, porque es una terapia, pues maravilloso, la Sí, verdad. porque cada programa, el programa de entrenamiento es según las edades. Ah, ya Para va los adultos dividiendo es- por grupos. sí, Me así encanta. ¿Cómo te ubica la gente en las redes sociales? Acá yo tengo gimnasio acroartistic en el Instagram. Sí. ¿Verdad? Así Sí. te puede. ¿Y algún teléfono donde se puedan comunicar? Sí, tengo el 0981 Sí. 639 446. Bueno, yo, profe, te voy a seguir mostrando a mis talentos. Vamos a seguir recorriendo el país porque es momento de ir hasta Luque, donde se encuentra Gabriel Bazán. Buenas noches, bienvenido, Gaby. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Te saluda Gabriel acá desde Portugal. ¿Desde dónde? Desde Portugal. Desde Portugal. Sí. Vos sabés que me hiciste acordar. Quiero mandar un saludo enorme a mi cuñada y a mi concuñado, a Lili Estigarribia y a Eduardo, que llegaron recién de Portugal y están viendo el programa. Así que un beso gigante para ellos porque están prendidísimos ahí a América TV y a Casa Talentos. Gaby, yo no te puedo creer que haces por Portugal. Y vine aquí a cantar y ahora son Muy las bien. 20 horas.
Muy bien, muy bien. Bueno, voy a escuchar el material que me enviaste a ver qué tal, don Portugués. Vamos a ver, Gabriel Bazán desde Luque, hoy en Portugal. En el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se queda allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Las cosas, nunca te olvides de Dios. Ay, se mopirimba este tema de Mijares y Lucero, ¿verdad? Qué lindo. Sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Qué buen mensaje. Gabriel, excelente. A ver qué opina Enrique Castro. Bueno, mis saludos cordiales para la profesora y directora Perla Alfonso, que hace felicitaciones para ella, que hace un trabajo maravilloso con los niños y los jóvenes, como dice ella, es lo más lindo que hay, es trabajar con ellos. Gracias como paraguayo. Mi querido Gabriel, hermoso, hermoso tema. Qué lindo el lugar donde elegiste para filmar. Quiero estar ahí ahora mismo. Yo también. Lindo, realmente. Sí, hermoso. Bueno, este tema, El privilegio de amar, de José Avedaño, que compuso para su hija cuando cumplió 15 años. Muchos dicen que es para el amor al amor de alguien, ¿verdad? Pero no, él compuso para su hija cuando cumplió 15 años realmente. ¿Para qué más vamos a hablar? Ahora sí, cada vez confirmamos más que es un programa internacional. Por primera vez, un paraguayo que está va a escuchar su nota desde Portugal. Mi saludo para mis amigos de Portugal. Gabriel, felicidades, sos un gran artista. 10. Muy bien. Desde Paraguay hasta Portugal, del doctor Enrique Castro, un 10 para Gabriel Bazán. Nora, ¿tuvo o no tuvo fuerza? Sí, realmente tuvo mucha fuerza, un paraguayo más que recorre el mundo. Donde vayas hay un paraguayo que está cantando o ejecutando la guitarra o el arpa, y eso emociona a todo paraguayo que lucha el día a día también para sustentarse. No solamente a él, sino a su familia. Cuando uno viaja al exterior, lo digo por experiencia propia, vi muchos paraguayos luchando así. Gabriel, a mí me encantó tu puesta en escena, me encantó todo, mi puntuación es buena, pero es secreta y tuviste mucha fuerza. Muy bien, ese voto, Ñemí, que todo el mundo está hasta la expectativa hasta que llega el momento de la eliminatoria. Música de suspenso nuevamente, Nelson, porque viene él, el temido pero querido maestro coronel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ahora sí, Gabriel, mejoraste bastante tu video, estaba bien encuadrado, ese fondo de los trenes espectacular, tu voz estaba mejor, algunas fluctuaciones, pero hoy, Gabriel, estoy muy bueno. Así es que yo te pongo un 10, hijo. Muy Dios bien. mío, por favor, pitos y trompetas, bombos y platillos. Un 10 del maestro coronel. Excelente. Rodri, ¿podés creer lo que está pasando? ¡Aleluya! Aleluya, en realidad. No puedo creer. Pero bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Yo creo que no hay mucho que decir. Por algo, Gabriel ahora mismo está en Portugal demostrando su talento, ¿verdad? Como paraguayo, como joven, yo le felicito muchísimo, y todo el Parlamento Cultural Juvenil de Paraguay te espera, Gabriel, después para un reconocimiento.
Bueno, un saludo también a toda la gente de Luque, que siempre están expectantes, principalmente le siguen a Gabriel. Para mí, excelente el video, mira, mostrando su ciudad, los colores que le distinguen a Luque, ¿verdad? Que lo llevan, yo siempre lo llevan en la sangre, ¿verdad? Le dio mucha fuerza como exige el tema, el privilegio de amar, ¿verdad? Es muy fuerte y creo que lo demostró eso en su video. También el vestuario que va acorde a la música, sin nada que reprochar. Bueno, Gabriel, lo único que te voy a pedir es que me traigas el gallito de Portugal, ¿verdad? El recuerdo es una de las artesanías más típicas de Portugal y vamos a esperar ese gallito. Yo le pongo un 10. Muy bien, excelente. La República de Luque, como yo le digo que los amo tanto, siempre estoy compartiendo escenario con ellos. Gracias a todos y Gaby, muchas felicidades. Gracias por estar en Casa Talentos. Y de la República de Luque volvemos a San Lorenzo porque tengo a Bianca Mora. ¿Cómo estás, Bianca? Hola, buenas noches, Andrea. Muy bien. Espero que ustedes también. Súper contenta. Felicidades por estar ya entre los 10 finalistas. Por el hecho de estar entre los 10 ya sos una ganadora de Casa Talentos, Bianca. Y le voy a pedir a producción tu material ya mismo, por favor. Es lo que quiero de ti hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos. No importa qué dirá tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, baby. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirá. ¡Qué bárbaro, Bianquita, mi amor! ¡Qué lindo! Esas bailarinas ahí atrás. Bueno, hoy tenemos un jurado de lujo acá para la parte de baile, que es la profe Perlita, ¿verdad? ¿Qué te pareció el baile, Perlita? Súper bien, bastante lindo. Muy alegre al son de la música, ¿verdad? Enriquito Castro, querido. ¿Qué tal, Bianca Mora, querida? Saludos a San Lorenzo una vez más. Este tema tan lindo, tan escuchado en nuestro país, tan apreciado realmente, que canta Selena Quintanilla. Qué lindo fondo en ese jardín, esas 3 flores en movimiento, mostrar un poco al mundo que tenemos chicas, niñas hermosas con mucho talento en el país. Tu outfit me encantó. A ver qué más te puedo decir. Bueno, brillaron las 4 porque ahí realmente las 4 hicieron todo. Tu voz, como siempre, espectacular. Te desenvolviste como toda una profesional. 10. Muy bien, otro 10. ¿Cómo se viene esta semifinal? Por favor, no quiero estar en el lugar del jurado porque realmente los participantes están increíbles, le están poniendo toda la garra. Gracias, Bianquita, gracias, San Lorenzo. Norad, ¿por dónde estás, mi amor? No, Bianca, vos sabes que te juro que te vi, Bianca, es como que le veía a Vivi Landó en los 80, ¿verdad? Porque yo era, sí, el look así, Vivi Landó, ¿verdad? Sí. Vamos al zoológico, lógico. ¿Te acordás? O el Pepe el Yacaré, no sé, algo del Yacaré, no, Oricho el Yacaré. Ahí está. Un beso grande a la diva de la televisión, a la señora Viviana Landó, de la admiración y el cariño de siempre. Va a estar Mira, por acá. Bianca, mi puntuación, Bianca querida, es muy buena, pero es secreta, y a meterle garra, Bianca querida. Tenés muy buen potencial.
Muy bien, un voto ñemí con fuerza. Miguel Coronel, tenor guaraní. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Mamá. Yo, Estoy temblando Hola, acá, Bianca. profe, como siempre cuando vos vas a dar tu devolución. Bueno, yo quiero comentarle que yo la conozco a Bianca. Ajá. La conozco como ella es una artista emergente. Quiero comentarle al jurado que ella tiene un talento realmente natural. Ella no estudia canto, ella es profesora de danza, pero la voz que tiene, una voz tan bien preparada. Yo la escuché en un festival y me acerqué y le dije, vos tenés que estar en Casa Talento, le dije, porque tenés una voz y ella tiene ese hambre de que le conozcan y de hacer música. Y esto que yo he visto ahora, mira, es 10, querida Jaco, profesor. Muy bien. Castro, 10. Qué bárbaro. Bueno, hoy es mi día. Hoy estoy feliz porque con tantos 10 por aquí, 10 por allá, pero sobre todo el maestro Miguel Coronel. Gracias, profe. Bueno, a ver qué dice Rodri. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo en especial a esa gente de San Lorenzo también de vuelta. Bueno, Bianca, por lo que veo, sos una artista muy completa, ¿verdad? Porque tenés una excelente voz. Este tema de Selena te exige mucho, ¿verdad? Mucha fuerza, y vos le diste eso y le agregaste mucha alegría también. Y como dijo el maestro, no sabía eso, que también sos bailarina, por eso dije de un principio que sos muy completa. El vestuario me pareció excelente. El fondo con las bailarinas, se nota que ensayaron mucho, se esforzaron, también te acompañaron desde un principio, desde que empezó la música, y eso le dio mucha más fuerza otra vez, ¿verdad? Bueno, se nota que dieron todo de sí. El video me gustó mucho, el fondo y todo lo que le agregaron. Yo le pongo un 10 sin más vueltas. Muy bien, excelente puntuación y estamos llegando a instancias finales. Muy, muy dura esta final, obviamente. Y ahora sí me ponen esa sirena de policía ya mismo, por favor, porque la vamos a recibir a ella, nuestra artista, nuestra mujer policía, cantautora nacional, Meli Duarte, desde Villa Ayes. Buenas noches, bienvenida, Meli. Bueno, vamos, mientras que estaciona la patrullera, vemos el material, por favor. Estamos teniendo, creo que, un problema con su audio. No podemos escucharla todavía, Sandrita. Ah, se le escucha, pero no se le ve. Bueno, a ver, Meli, ¿estás por ahí, mi amor? Hola. Hola, al fin, pero me dejaste anonadada. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo andamos, Meli? ¡Felicidades! Muy bien, gracias. Recién mi examen de ascenso. Meli, excelente, excelente. Quiero felicitarte, pero quiero escuchar qué opina el doctor Enrique Castro.
¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Si todas o todos nuestros policías fuesen como Meli Duarte, tendríamos un país maravilloso realmente. Bueno, querida Meli, me encantó primeramente el lugar donde estuviste haciendo tus grabaciones. Ese paisaje que justamente ahí estamos viendo. Aparte, lo cantaste de maravilla, cantaste como una... Para mí sos una artista consagrada. ¿Qué querés que te diga? 10, Meli, 10, Muy felicidades. bien, excelente. Y recordemos que es cantautora, ¿verdad? Porque ella tiene muchos temas también de su autoría. Norada Alfonso, obviamente, esto tuvo fuerza, ¿verdad? ¿Cómo estás, Meli? Muy buenas noches. Aparte de ser una mujer policía, porque mira que tenés que tener carácter y tenés que tener mucha fuerza para aguantar muchas cosas, ¿verdad? En la Policía Nacional. Pero ese es otro punto. Realmente, Meli, me dejaste con la boca abierta, como se dice, literal. Es impresionante el talento, el carisma, el autoestima, la prestancia y por sobre todo el famoso no me interesa nada si viene una tormenta, el viento, el huracán. Ella ahí estaba cantando, ejecutando un instrumento tan difícil como es la guitarra eléctrica. Meli, mi puntuación es muy buena, la mejor de la noche. Realmente te veo un futuro impresionante y seguí así con esa fuerza que arrolla a todos. Un beso grande. Excelente, fuertes esos aplausos. Y a ver qué dice nuestro tenor guaraní, maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Ay, no sé por dónde empezar, pero sé por dónde voy a terminar. Pero a mí no hubo algunos errores en la interpretación del aria de la muñeca de los cuentos de Offenbach. Pero eso no importa. Lo que hiciste después me puso lo piel de gallina. Espera que yo te voy a poner bien mi cámara. Piel de pavo. Espectacular, espectacular. Así es que, hija, tenés una gran voz, tenés un futuro impresionante. Por algo llegaste entre los 10 mejores y espero que estés entre los 5 mejores en este certamen. Yo voy a apoyar eso de que estés entre los 5 mejores. 10 es mi puntuación, pero mira, sin miramientos. Me quedo congelada, anonadada, de todo, porque no puedo creer realmente. Y bueno, a ver, Rodri, si hablas vos y yo puedo respirar un poquito y tomar oxígeno de vuelta. Sí, buenas noches, Meli, ¿qué tal? Y un saludo a toda la gente de Villa Ayes. Bueno, en realidad no sé cómo englobar todo lo que hizo Meli. Todo lo que dijeron los demás jurados. A mí me impactó mucho por el hecho que demostró su talento de una forma única, lo llamaría yo, ¿verdad? Haciendo ese mix, ese video, más bien esos dos videos que unificó. Para mí fue excelente el enganche de dos estilos que es muy complicado, pero para ella parecía tan simple, ¿verdad? Bueno, el vestuario perfecto le dio la fuerza, la alegría, la ímpetu que necesita esto, porque lo que demostró fue algo solo para 10, para 11, así que yo le pongo un 10 sin falta y le espero ver en la final. Muy bien, excelente, Meli, mi amor, felicidades a Villa Ayes también. Y bueno, y quiero agradecer a todo mi jurado de lujo, al doctor Enrique Castro, a Norada Alfonso, al queridísimo maestro Miguel Coronel y a Rodrigo Godoy por compartir conmigo una noche más. También quiero agradecer a la profesora Perla Alfonso, directora general y entrenadora del gimnasio Acroartistic, y por supuesto a Mercedes González, que es la maestra, coreógrafa e instructora. Y recordar una vez más, Perlita, todas las redes sociales donde los pueden encontrar, porque siempre el arte, el baile, la danza, el canto, los instrumentos
son una gran terapia. Yo siempre digo como artista también, si no se animan a subir a un escenario, igual les sirve para la desenvoltura en la vida, para no estar estresados, para un montón de cosas. Entonces, ¿cómo te pueden ubicar? Lo recordamos una vez más. Estamos en las redes sociales como @gimnasioclartistic, en todas las redes sociales, ¿verdad? Y al número 0981-639-446. Bueno, un gustazo, Perlita. Muchas gracias por acompañarnos y que no sea la última vez que nos visites, claro por que favor. no. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Es hermoso ver cómo apuestan para el talento paraguayo. Así mismo, gracias a América TV lo pudimos hacer y lo seguiremos haciendo aunque el jefe no lo quiera. Bueno, agradecemos por supuesto al Casino de Asunción, único, a Quinta Boutique La Deseada, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Carola Boutique de Luque y de Los Laureles, a Estelita Uñas, a Osval Style y a Huempas Calzados. No se despeguen de las pantallas de América porque sigue una programación tremenda, de lujo, imperdible. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 19:30 horas a través de América TV con Casa Talentos Paraguay. Para todo el mundo esta es mi canción. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.